Permíteme intentar adivinar. Te consideras una persona astuta, ¿verdad? Una persona con conocimiento sólido, criterio definido y que evita caer en expresiones sin sentido o en actitudes egocéntricas. ¿Listos para empezar? Hoy vamos a analizar y desentrañar ciertos elementos que podrían estar obstaculizando tu capacidad intelectual sin que te dé cuenta. Existen expresiones que parecen inofensivas, pero en verdad son un pasaje directo hacia la mediocridad. Expresiones que nunca saldrían de la boca de alguien realmente astuto. No es que estén prohibidos, sino que demuestran una falta de confianza mayor de la que crees. La doctrina estoica nos ha transmitido que el auténtico sabio no se apega a sus expresiones ni se ampara en justificaciones. Si en algún momento has expresado alguna de estas 12 afirmaciones, quizás sea conveniente reflexionar sobre ciertos aspectos. ¿Estás preparado para enfrentarte a la cruda verdad? No puedes perderte la sorpresa final. Te dejará asombrado. Compañero, antes de iniciar con la primera clase, si los videos te resultan útiles, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas actualizaciones. Empezamos. 1. Como editor de textos personalizados, debes parafrasear el texto del usuario siguiendo las instrucciones proporcionadas. Siempre acierto. Seguramente tienes en tu círculo cercano a alguien que, a pesar de cometer errores, insiste en que nunca se equivoca. Si no tienes conocimiento de la persona, es muy probable que seas tú. ¿No es así? La inclinación a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a sostener nuestra posición sin rendirnos, a menudo se manifiesta de manera instintiva, como si fuera parte de nuestra esencia. Sin embargo, la auténtica inteligencia no requiere manifestarse de esa manera. Quienes poseen un verdadero conocimiento no necesitan alzar la voz ni exhibirlo constantemente. Si eres de los que creen tener la razón siempre, quizás sea momento de reconsiderar esa perspectiva. En una charla con alguien, en lugar de prestar atención a las opiniones del otro, te empeñas en defender tu perspectiva sin considerar nada más. Claro que te consideras por encima de los demás. Al final, estás en lo correcto, ¿verdad? Sin embargo, aquí radica el secreto. Quienes no sienten la necesidad de exhibir su inteligencia son aquellos que se permiten cuestionar, prestar atención y adquirir conocimiento. Quienes tienen un verdadero conocimiento del mundo no precisan persuadir a los demás de la veracidad de sus ideas. Se asemejan al río, que avanza sereno, sin la necesidad de presumir sobre su recorrido. La doctrina estoica nos hace reflexionar sobre un aspecto esencial. Reconocer que no poseemos todo el conocimiento es la esencia de la verdadera sabiduría. Los seguidores del estoicismo no buscaban imponer su perspectiva del universo, sino que se dedicaban a cultivar la autoconciencia, la meditación y la desapego. No es imprescindible salir victorioso en todos los debates, ya que lo fundamental radica en la lección que extraigas de cada situación. Reconocer tus propios errores es un acto de sabiduría sin igual. Aquí es donde cobra importancia la verdadera inteligencia. ¿Qué sucede si decides no insistir en expresar tu punto de vista? Descubrirás que la auténtica fuerza radica en saber ceder sin comprometer tu esencia, en ser adaptable sin permitir ser influenciado y en reconocer el momento oportuno para guardar silencio. Quienes poseen inteligencia no se aferran a sus opiniones únicamente con el fin de salir victoriosos en una discusión. Evitan convertir cada interacción en un campo de conflicto. Tienen la habilidad de discernir cuándo es el momento de escuchar y cuándo es el momento de expresarse, demostrando especialmente su capacidad de permitir que los demás también sean escuchados. Esto no implica que tengas que permitir que los demás te pisoteen. El asunto no radica en abstenerse de respaldar tus propias opiniones. La clave está en ser lo bastante astuto para saber cuándo no es preciso imponerlas, ya que en la mayoría de las ocasiones comprender algo a fondo es totalmente satisfactorio. Las personas con astucia no precisan que sus pensamientos sean aprobados por todos, ni anhelan estar constantemente en el foco de atención. Buscan ser comprendidas y saben que la comprensión no necesita ser elogiada ni premiada. Cuando te veas afirmando que siempre estás en lo correcto, tómate un instante para reflexionar. ¿Realmente sientes la necesidad de tener la razón constantemente? ¿Has reflexionado sobre la posibilidad de que la verdadera inteligencia se encuentre en la modestia y en la habilidad para adquirir conocimiento? Piensa en todas las posibilidades que podrías estar desaprovechando al no prestar atención, al no permitirte cuestionar. Si deseas aumentar tu sabiduría, es fundamental aceptar que en ocasiones es más enriquecedor equivocarse que estar siempre en lo correcto. Según un antiguo proverbio estoico, una mente sabia no intenta imponer su verdad, sino comprender las verdades de los demás. Necesito 2 unidades. Resulta imposible. ¿Te has visto alguna vez diciendo que algo resulta imposible? Por supuesto, es algo común que todos hacemos. No es algo inusual en absoluto. En realidad, esta expresión es tan común que se ha transformado en un lema contemporáneo. Una respuesta que surge automáticamente frente a lo que no se conoce.
Casi parece que nuestra reacción automática es expresar esas palabras cada vez que nos enfrentamos a una dificultad. Imagínate que al expresarte de esa manera, estás cerrando las oportunidades para encontrar una solución. Vaya nivel de dramatismo que tenemos aquí. La dificultad radica en nuestra actitud frente a las situaciones, no en su verdadera imposibilidad. La creatividad y la capacidad para resolver problemas surgen cuando cambiamos nuestra mentalidad de lo imposible a lo posible. Y empezamos a investigar nuevas posibilidades. Piensa en ser un escultor por un instante. Si percibes simplemente un trozo de roca sin vida en un bloque de mármol, nunca lograrás transformarlo en una pieza magistral. Sin embargo, si logras mirar más allá y en lugar de creer que no hay respuesta, consideras que existe algo que aún no he descubierto pero que puedo hallar. Así es como comienzas a abrir nuevas oportunidades. La sabiduría de los estoicos, al centrarse en la capacidad de recuperación y el dominio de lo que está bajo tu control, puede brindarnos valiosas lecciones al respecto. Los seguidores del estoicismo no se preocupaban por lo que estaba fuera de su control, sino que se enfocaban en lo que sí podían modificar. Cuando decides abordar un desafío con la mentalidad de que existen soluciones posibles, tu mente se expande rápidamente hacia nuevas ideas y enfoques. La creatividad se ve obstaculizada principalmente por la barrera mental que representa la idea de que algo no se puede lograr. Cuando estás convencido de que no hay posibilidad de solución, nunca intentarás encontrar una, y eso, sin duda, resulta ser una trampa peligrosa. Por lo tanto, la clave radica en modificar la perspectiva. Cuando te encuentres pensando que algo es imposible, intenta cambiar tu enfoque a preguntarte, ¿de qué manera podría lograrlo? Es como si, en vez de observar un mapa con vías cerradas, empezaras a explorar otras opciones. Incluso si no las identificas de inmediato, un simple ajuste en tu forma de pensar puede revelarte un sinfín de oportunidades que antes te parecían inalcanzables. Es fundamental aprender a tolerar lo que resulta incómodo. La mente del ser humano suele rechazar lo que no logra comprender o lo que le parece inapropiado. No obstante, al encontrarte con algo novedoso o desafiante, la sensación de incomodidad indica que estás ampliando tus fronteras. La inventiva y las respuestas aparecen precisamente en esos momentos incómodos al aventurarse por áreas desconocidas. También resulta provechoso buscar casos de personas que han conseguido superar desafíos que parecían insuperables. Desde genios creadores hasta pensadores, todos han tenido que superar obstáculos de gran magnitud, pero lo que los caracteriza es que jamás dieron por sentado que lo imposible fuera una verdad absoluta. Si otros lo lograron, ¿por qué no tú también? Encontrar motivación en las experiencias de otros te ayudará a hallar el empuje que necesitas para descubrir tu propia ruta hacia resolver la situación. Sin duda, al enfrentarse a resolver problemas, un juego también posee su encanto especial. Si optas por no percibirlo como un reto difícil y aburrido, sino como un entretenimiento o una posibilidad de descubrimiento, encontrarás las soluciones con mayor facilidad. No es necesario que la vida sea un constante conflicto. Al aproximarte a ella con una actitud relajada, encontrarás que las soluciones están más accesibles de lo que imaginas. No olvides que al expresar, esto resulta imposible, estás limitando tu capacidad creativa. Cuando permites que tu mente considere que todo tiene una solución, incluso lo que parece imposible, te acercarás más a hallar esa respuesta. Cuando te encuentres tentado a abandonar, ten presente que somos nosotros quienes establecemos nuestros propios límites. Tal como expresaba Epicteto, se encuentra la auténtica restricción no en tus capacidades, sino en tus limitaciones mentales. Por favor, reformula el texto para que sea más formal y académico. La responsabilidad no recae en mí. Vamos, seamos honestos. En algún momento, todos nos hemos visto tentados a exclamar "no fui yo", como si con eso pudiéramos hacer que el problema desapareciera mágicamente. Resulta sencillo, ¿verdad? Mucho más fácil que enfrentar directamente la responsabilidad. Imagínate si te comento que las mentes sumamente brillantes, aquellas que no solo encuentran soluciones, sino que las comprenden y extraen lecciones de ellas, jamás expresan esa idea, pues, al final del día, no se trata de justificaciones, sino de logros. Cuando las cosas no salen como esperamos, es común sentir la tentación de culpar a circunstancias externas como el tráfico, los colegas de trabajo o el clima, entre otros factores, por no lograr nuestros objetivos. Sin embargo, ¿alguna vez has reflexionado sobre la posibilidad de que todas esas cosas carezcan de relevancia? Al final del día, lo importante no son las situaciones que se presentan, sino la manera en que decides afrontarlas. Aquí es donde cobra relevancia la filosofía estoica. Los estoicos tenían una comprensión que en ocasiones nos resulta difícil percibir. Tu respuesta ante los eventos es lo único que está en tus manos. Vamos a analizarlo desde otro ángulo. Piensa en estar inmerso en un videojuego. Claro que sé que te agradan, así que no pongas esa expresión.
Enfrentas al jefe final y, durante el combate, no logras ejecutar un movimiento clave. En vez de culpar al juego, la consola o el momento en que tomaste tu café, que, por cierto, estaba bastante fuerte, optas por reflexionar. ¿Qué lección puedo extraer de esta situación? ¿De qué manera puedo progresar? Una persona con astucia actuaría de esa manera. No tendría la intención de encontrar justificaciones, ya que es consciente de que es inútil atribuir responsabilidades a lo que escapa de su control. Responsabilizar a otros o a factores externos es como querer ocultar la realidad. Quizá experimentes bienestar temporal, no obstante, al final del día, el sol permanece presente. Por el contrario, aquellos individuos que aceptan su cuota de responsabilidad, incluso si les resulta difícil, poseen la capacidad de transformarse, evolucionar y progresar. Cuando decides hacerte cargo de tus responsabilidades, recuperas el poder sobre la situación. Has decidido tomar el control de tu vida en vez de permitir que circunstancias externas o terceros te guíen. No importa la complejidad del desafío ni cuántas veces te encuentres con obstáculos. Al hacerte cargo de tus obligaciones, estás adquiriendo la habilidad de solucionar lo que verdaderamente tiene relevancia. Esa distinción se observa entre las mentes excepcionales y la población en general. ¿Prefieres ser aquel que constantemente señala culpables o aquel que está dispuesto a crecer y aprender? Si realmente deseas progresar, la solución es evidente. Quien aspira a avanzar no debería culpar a los demás en lugar de asumir responsabilidad. Intenta en su lugar preguntarte, ¿cómo puedo contribuir a la mejora de esta situación? Incluso, si nos atrevemos, podríamos reflexionar sobre las razones de lo sucedido y cómo sacarle provecho en el futuro. Permaneces bloqueado por las excusas. Contar con responsabilidad te otorga la capacidad de progresar. Cuando te sientas a punto de expresar que no tienes la culpa, tómate un momento, inhala profundamente, analiza la situación y ten presente que solo puedes manejar tu respuesta. Puedes confiar en mí, ese recurso es fundamental para progresar. Tal como expresó Séneca, aquel que se lamenta por los obstáculos en su camino nunca alcanzará su meta. El número 4 no tiene impacto en mí. A lo largo de nuestra existencia, en repetidas ocasiones hemos oído esa expresión, como si se tratara de una barrera infranqueable. Seamos honestos, ¿de verdad piensas que no te impacta? No hay nada más falso que cuando alguien afirma que eso no le causa ningún impacto. Es similar al niño que afirma no preocuparse porque le quiten el juguete, aunque su rostro se sonroje al hacerlo. Al pronunciar esas palabras, lo que realmente se está expresando es una creencia de ser imbatible, de no dejarse afectar por lo que sucede en su entorno. Pero, ¿tienes idea de lo que sucedió? No tenemos poderes sobrenaturales. La capacidad emocional, la cual nos posibilita manejar nuestras emociones, pensamientos y respuestas, es fundamental para comprender que, efectivamente, ciertos aspectos tienen un impacto en nosotros. Está correcto que sea de esa manera. Sería equivalente a afirmar que nunca llueve y que las tormentas no nos mojan. A lo largo de la historia, figuras destacadas del pensamiento, como los estoicos, nos han transmitido la idea de que no tenemos el poder de dominar todos los sucesos del mundo. Pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellos. Tal como señalaba Epicteto, lo que realmente nos perturba no es lo que ocurre, sino nuestra reacción ante ello. La inteligencia emocional no se relaciona con ser una persona fría y distante, sino con tener la capacidad de identificar lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Aunque afirmes que las emociones no te afectan, no desaparecen, pero sí tenemos la capacidad de decidir cómo manejarlas. Supón que te encuentras en una celebración y alguien te hace un comentario irónico acerca de tu atuendo. Lo verdaderamente relevante es lo que decidas hacer a continuación. Es posible que reacciones de manera exagerada, te sientas ofendido personalmente y te enredes en ese diálogo interno. Si logras desarrollar al máximo tu inteligencia emocional, podrás respirar profundamente, comprender que el comentario no determina tu verdadera esencia y optar por dejarlo pasar. ¿Cuál alternativa se percibe como la más beneficiosa para la salud? Por supuesto, la opción 2 es la indicada, aunque se requiere esfuerzo para alcanzar ese objetivo. No consiste en hacer caso omiso de tus emociones. El objetivo es aprender a mantenerse alejado de lo que te impacta para evitar que tome control sobre ti. Si recibes críticas sobre tu desempeño laboral, existen dos posibles acciones que puedes tomar. Es posible que te enojes, te sientas ofendido y comiences a afirmar que no te perturba. Puedes tomarte un momento para reflexionar sobre la crítica recibida, analizar su validez y aprovecharla para realizar mejoras. La disparidad se encuentra en la forma en que decides abordarlo, y es en ese punto donde cobra importancia la inteligencia emocional. Es importante reconocer que, aunque no todo resulte doloroso, en ocasiones ciertas situaciones nos afectan y es natural que así sea. Cuando alguien afirme que algo no le impacta,
Ten presente que es común que esa expresión sea una barrera que erigen para evitar experimentar emociones. En lugar de reprimir los sentimientos, lo más astuto es sacar provecho de ellos. El secreto radica en la forma en que manejas las situaciones. En lugar de actuar como si nada te afectara, la vida no se asemeja a una película de acción en la que los aparentemente invencibles siempre salen victoriosos, sino que es un relato que se forja con elecciones, experiencias y, por supuesto, sentimientos. Al final, la auténtica fortaleza radica en nuestra manera de reaccionar ante las circunstancias, más que en los eventos en sí. Según las palabras de Marco Aurelio, el manejo de las emociones implica no hacer caso omiso de ellas, sino comprenderlas y aprovecharlas para nuestro desarrollo personal. Por favor, reformula la oración para que suene más formal y académica. Siempre se ha llevado a cabo de esa manera. ¿Alguna vez te has sorprendido diciendo la frase, siempre se ha hecho de esta manera? Por supuesto, es algo que todos mencionamos, ya que, como seres humanos que somos, tendemos a preferir lo que nos brinda seguridad, comodidad y familiaridad. Si persistes con esa mentalidad, solo lograrás observar cómo la vida transcurre desde la distancia, sin animarte a sumergirte en lo desconocido y explorar nuevas oportunidades. En la vida, al igual que en el ámbito educativo, cada cambio representa una posibilidad que se presenta en medio del desorden. En nuestra sociedad actual, constantemente se produce una renovación continua. El avance de la tecnología impulsa cambios en nuestras formas de comunicación y hasta modifica nuestra manera de pensar. Mientras te aferras a las tradiciones establecidas, estás perdiendo nuevas oportunidades. ¿Cuál es la razón? El auténtico aprendizaje se manifiesta en el momento de la transformación, ya sea esta sutil o impactante. Es en la incertidumbre donde surgen las nuevas ideas. Los estoicos tenían un profundo conocimiento sobre ese tema. Es imposible dominar los eventos externos, pero sí tienes el poder de decidir tu respuesta ante ellos. Rechazar la adaptación al cambio y aferrarse a lo familiar impide el crecimiento y desarrollo personal. El mundo continúa su marcha, y es imperativo que no te detengas, ya que las circunstancias no aguardarán por ti. Si nos fijamos en el ámbito educativo, un argumento común que se suele escuchar es el de mantener ciertas prácticas porque han sido tradicionales. Como docente, me topo frecuentemente con esta expresión, sobre todo al introducir nuevas estrategias pedagógicas. Hay quienes piensan que seguir las tradiciones antiguas garantiza resultados positivos. Por supuesto, lo que solía ser efectivo en épocas anteriores debería mantener su eficacia en la actualidad. ¿No es así? Al mantenernos apegados a lo antiguo, limitamos las oportunidades para la creatividad y el progreso. Claro que asusta aventurarse en la innovación. Sin embargo, es la única vía para descubrir respuestas más eficaces y acordes a la actualidad. Quienes se aferran a experiencias anteriores sienten temor hacia lo novedoso debido a la sensación de incomodidad que les genera. Sin embargo, es precisamente esa incomodidad la que impulsa nuestro crecimiento personal. ¿Cuáles son tus habilidades? Deja de repetir la frase, siempre ha sido de esa manera, y empieza a cuestionarte, ¿cuál es la razón de que sea así? ¿Sería factible abordarlo de manera distinta? ¿Cuáles son las lecciones que puedo extraer de esta situación? Es fundamental comenzar a poner en práctica el desapego. ¿Te resulta familiar esto? Los seguidores del estoicismo hacían hincapié en la importancia de desapegarse de aquello que escapa a nuestro control, en superar el temor a lo incierto y en adoptar una actitud flexible. Un buen educador no se apega a sus técnicas, sino que está abierto a adquirir conocimiento en todo instante, a ajustarse, a crear nuevas formas de enseñar. Si te mantienes estancado en la mentalidad del siempre se ha hecho de esta manera, solo lograrás hundirte aún más en tu área de comodidad. Te aseguro que la zona es sumamente confortable, aunque también tiene sus restricciones. Si deseas progresar, si anhelas adquirir conocimiento, si buscas contribuir con algo realmente significativo, es necesario que te atrevas a abandonar esa zona de confort y renuncies a lo que pensabas que era inmutable. La transformación no tiene por qué representar el fin de todo, sino el inicio de una perspectiva diferente hacia la vida. Cuando te sorprendas repitiendo la frase, siempre se ha hecho de esta manera, ten presente que la innovación y el crecimiento surgen de la transformación. El inicio de toda transformación radica en tomar una determinación. Amigo mío, es fundamental que interiorices esta idea. Solo aquellos valientes que se animan a explorar rutas diferentes son capaces de descubrir nuevos horizontes. Por favor, reformula el texto en un estilo formal. Me resulta imposible dedicar tiempo a adquirir ese conocimiento. ¿Esa expresión te resulta familiar? La que surge de manera casi automática. Me resulta imposible dedicar tiempo a adquirir ese conocimiento. Imagínate que de pronto el tiempo decidiera tomarse un descanso y nos dejara sin la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos. Nos encontramos en esa situación, repitiendo sin cesar nuestras rutinas como si fuéramos autómatas.
seguros de que poseemos toda la información necesaria. Por supuesto, el pensamiento de que no hay más por aprender ha sido siempre muy restrictivo. ¿No es cierto? Resulta interesante cómo esta expresión muestra precisamente lo que las personas inteligentes evitan hacer. Además, aquellos con astucia comprenden un concepto fundamental. Siempre estamos en constante aprendizaje, ya sea adquiriendo una destreza distinta, explorando una nueva idea, ampliando nuestra perspectiva o simplemente reconociendo la vastedad del desconocimiento. Los estoicos, esos pensadores que tienen tanto que enseñarnos sobre cómo vivir bien, nos hacen reflexionar sobre cómo el desarrollo personal es constante. Seguramente, ellos también habrían encontrado divertida esa excusa tuya, al expresar, no cuento con el tiempo necesario para adquirir ese conocimiento. En verdad estás indicando tu elección de no invertir ese tiempo en algo que tendría un impacto positivo en tu vida. Quizá consideres que tus jornadas están ya saturadas, que tu calendario está tan abarrotado que cualquier esfuerzo por adquirir conocimientos adicionales es una tarea imposible. ¿De verdad? ¿Alguna vez te has sorprendido viendo una serie o navegando sin rumbo por las redes sociales durante largos periodos de tiempo? Entonces, por supuesto, el tiempo surge repentinamente para ese tipo de situaciones. ¿Cierto? La cuestión central radica en que la gestión del tiempo se basa en las prioridades. Si de verdad desearas adquirir conocimientos, hallarías la oportunidad. Quizás no puedas invertir largos periodos de tiempo, pero ¿qué te parece destinar un cuarto de hora diario? El secreto radica en mantener una rutina constante. Quizás no logres completar la lectura de un libro completo en una semana. Sin embargo, podrías dedicar tiempo a leer un capítulo diariamente. Al concluir, esos diminutos trozos se acumulan. Es esencial que la adquisición de conocimiento se convierta en una rutina cotidiana. No en una obligación. Dedicar unos minutos diarios a la reflexión, la lectura o la adquisición de conocimientos te permitirá observar cómo esa nueva información se incorpora gradualmente a tu día a día. La cantidad de tiempo que le dediques es subjetiva. Lo fundamental es que cada nuevo día represente una posibilidad de desarrollo personal. No es necesario que este procedimiento resulte abrumador. El aprendizaje no consiste en adquirir todo de golpe, sino en avanzar poco a poco. Claro que sí, resulta de gran ayuda que sea entretenido. Si algo no te resulta atractivo para aprender, es probable que decidas no hacerlo. Entonces, ¿por qué no descubrir maneras que te resulten divertidas? Disfruta de un podcast durante tu paseo. Visualiza una conferencia TED mientras preparas la comida. O quizás descubre videos breves que te ofrezcan una visión diferente. La clave radica en evitar excederse, en gozar del camino sin obsesionarse. Lo fundamental es no darle tanta importancia a todo. No es necesario que el proceso de aprendizaje sea difícil y aburrido. No es necesario volverse un especialista en cada tema que explores. Simplemente procura comprenderlo y disfrutarlo. La verdadera clave para el éxito radica en la curiosidad, no en la cantidad de certificaciones obtenidas o libros leídos. Es fundamental mantener la curiosidad y la mente receptiva, sin importar el área de estudio o el asunto en cuestión. Cuando te encuentres en esa situación nuevamente y digas que no puedes aprender algo por falta de tiempo, ten en cuenta que el problema no es el tiempo disponible. Existe una dificultad en enfocarte en lo verdaderamente relevante. Las personas astutas siempre continúan adquiriendo conocimientos, ya que comprenden que el progreso no se logra al aguardar pasivamente, sino al sacar provecho de cada instante para continuar evolucionando. Aunque nos resulte difícil admitirlo, el proceso de aprendizaje es interminable. Según las palabras de Carl Jung, la única restricción que enfrentas es aquella que te impones a ti mismo. Número 7. No me importa. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar a alguien expresar que le resulta indiferente? Claro que sí. Se trata de una expresión genérica que las personas suelen emplear cuando prefieren no comprometerse con algo. Cuando consideran que opinar o participar resulta superfluo. ¿Te resulta conocido? Permíteme expresarte algo. Me resulta indiferente. No denota sabiduría ni calma. Más bien revela desinterés. Y lo que caracteriza a las personas inteligentes es su curiosidad por todo lo que les rodea, incluso por los detalles más insignificantes. La falta de interés se contrapone a la curiosidad, la cual define a aquellos individuos que poseen no solo capacidad intelectual, sino también un anhelo por adquirir conocimiento. La verdadera inteligencia no radica en poseer todo el conocimiento, sino en tener el deseo de adquirir más, en estar receptivo a nuevas ideas, vivencias y perspectivas. No me estoy refiriendo a la curiosidad selectiva que surge solo en situaciones convenientes o cuando hay un interés personal en juego. La auténtica curiosidad se manifiesta al cuestionar aquello que resulta incomprensible, no solo lo que te favorece. Si crees que la falta de interés sirve para resguardarse de emociones abrumadoras o para evitar complicaciones, permíteme proponerte algo. ¿Por qué no pruebas a abandonar tu zona de confort en lugar de optar por lo más sencillo? La doctrina estoica,
Por ejemplo, nos muestra la importancia de dominar las emociones y centrarnos en aquello que está en nuestras manos modificar. En vez de simplemente ignorarlo, ¿por qué no reflexionas sobre las posibilidades que podrías explorar con aquello que consideras insignificante? ¿Crees que es una tontería? Recuerda aquella ocasión en la que ignoraste un inconveniente creyendo que no tenía repercusiones en ti. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, uno se percata de que esa falta de interés tuvo consecuencias más graves de lo anticipado. Cuando te sumerges en la apatía, quedas en un estado de indiferencia que te impide reconocer los problemas hasta que se vuelven tan grandes que ya no puedes evitarlos. Por el contrario, la curiosidad te mantiene en estado de alerta, incitándote a investigar la razón detrás de cada circunstancia y motivándote a comprender en lugar de evitar. No hace falta ser un experto para sentir curiosidad. En realidad, la auténtica sabiduría reside en la habilidad de plantear interrogantes, de investigar, de formular preguntas que tal vez otros evitan hacer. Esto no constituye un agotamiento emocional, sino más bien una manera dinámica de experimentar la vida. La curiosidad no agota tu energía, sino que la alimenta. Es como un fuego que enciende la antorcha del saber y la comprensión. Entonces, ¿cuál sería la otra opción disponible? Si no te importa, no aguardes a que las circunstancias se transformen. Si no te importa, permaneces encerrado en tu propia esfera. Si no te importa, es posible que nunca logres alcanzar tu máximo potencial. En caso de que te llame la atención o sientas curiosidad, las puertas se abrirán automáticamente. No permanezcas pasivo, sin hacer nada, aguardando un acontecimiento milagroso. Interroga, indaga, supera tus propios límites. Recuerda que las personas más sabias no son las que poseen todo el conocimiento, sino aquellas que permanecen abiertas a adquirir nuevos aprendizajes, a contemplar el mundo con una perspectiva renovada. La falta de interés es lo opuesto a la curiosidad. ¿Qué nos queda si no tenemos curiosidad? Un universo sin vida, estático, sin evolución. Tal como mencionaba Gandhi, es preferible hacer preguntas y parecer ingenuo por un instante que permanecer en silencio y ser ignorante de por vida. Por favor, reformula el texto en un estilo más formal. No me preocupa la opinión de los demás. Existe algo que me mantiene sumamente curioso. En ocasiones, sucede que una persona, con una expresión de gran sabiduría, pronuncia la frase, no me preocupa la opinión de los demás. Por supuesto, expresas tus palabras con tanta convicción que incluso las asumes como ciertas. Pero, ¿es verdad eso? Tal vez lo que experimentas es una combinación de un orgullo mal interpretado y una pizca de obstinación. Ser autosuficiente es una actitud admirable, pero ser terco es algo completamente distinto. En ocasiones, pasamos por alto la distinción. Expresar indiferencia hacia las opiniones de los demás se siente como una liberación. ¿No es cierto? Como un grito desafiante frente a la aceptación pasiva.